Y la paz. Hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Como pueden notar, estamos iniciando este domingo el servicio al Señor Jesucristo, culto de acción de gracias a nuestro Señor Jesús. Lo vamos a hacer de esta forma, se nos ha asignado por el siervo de Dios hacerlo de esta forma desde aquí, desde nuestro hogar, y va a ser únicamente para la gloria del Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar este servicio de la manera como tenemos enseñada, que es delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes que nos están viendo, que algunos en diferentes lugares en sus hogares, algunos apenas se van a comenzar a conectar. Los quiero invitar, hermanos, a que vayamos a la presencia de Dios y pidamos a Dios por este servicio, que el Señor Jesucristo reciba este presente. Vamos a la presencia de Dios. Dios Todopoderoso, Padre Santo, Señor Jesús, eres bueno, Señor Jesús, eres poderoso, Padre eterno, Padre celestial, Señor Jesucristo. Bendito Señor, bendito Dios, Dios del cielo, Padre eterno, tú eres bueno, Señor, nos permites comenzar este servicio, Padre, nos permites iniciar, Padre celestial, iniciar este día, este domingo, Señor Jesucristo, de una manera diferente, Señor Jesús, como se ha estado haciendo, Señor Jesús, de una manera diferente, Padre, pero con el mismo propósito y con el mismo Dios al cual bendecimos, al cual adoramos, Señor Jesucristo, a ti, Padre eterno. Te rogamos, Padre eterno, que tú, Señor, nos des libertad, Señor, de gozarnos en tu presencia, Señor Jesucristo, de poder alabarte, Señor Jesús, poder glorificar tu nombre, Señor Jesucristo. Padre celestial, Señor Jesús, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú no has visto, Señor, nuestras faltas, nuestra condición delante de ti, Señor Jesucristo, sino tú tienes misericordia de nuestras vidas, Señor Jesús. Tú tienes, Señor, a bien bendecirnos, Señor Jesucristo. Tú tienes a bien, Señor Jesucristo, permitirnos la vida, Padre Santo, la salud, Señor Jesucristo, que no nos falte nada, Señor Jesús, y estar una vez más delante de tu presencia, Señor Jesús, para poder ofrecer un culto de adoración a tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor Jesús, gracias te damos, Padre eterno, Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gracias a Dios, hermanos, que podemos iniciar de esta forma tan hermosa un servicio al Señor Jesucristo. Y también otra manera en la cual podemos bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Otra parte que tenemos hermosa dentro de nuestros servicios es el poder entonar alabanzas, el poder ofrecer un canto a nuestro Señor Jesucristo, un canto de adoración delante de su presencia. Vamos a entonar la alabanza número 34. Alabanza 34, dice esta alabanza: oh, cuán bueno y cuán hermoso. Así es, hermanos, así de hermoso es alabar al Señor Jesucristo, y es una bendición que nosotros tenemos como sus hijos. Alabanza 34. Oh, cuán bueno y cuán hermoso es alabarte, oh bendito Señor, todos unidos. Eres digno de gloria y alabanza. Tú nos sacaste de los malos caminos. Llena, Señor, mi corazón. Llénalo hoy de tu poder, para que pueda serte fiel y a mejor vida ir a gozar. Esperamos, Señor, que tú nos oigas. Hoy estamos pidiendo que nos llenes con el fuego divino que tú mandas al que te pide y te busca con el alma. Llena, Señor, mi corazón. Llénalo hoy de tu poder, para que pueda serte fiel y a mejor vida ir a gozar. Hoy te damos las gracias, Dios bendito, por haber contestado la oración que elevamos al trono de tu gracia, y te dignaste llenar el corazón. Llena, Señor, mi corazón. Llénalo hoy de tu poder,
para que pueda serte fiel y a mejor vida ir a gozar. Amén, hermanos. Que sea lleno nuestro corazón del poder del Señor Jesucristo, de su bendita paz, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo número 5. Es un salmo, es una oración de David, este salmo, en el cual él clama al Señor Jesucristo, el cual él clama a Dios y él recibe esa respuesta, hermanos, así como cada uno de nosotros lo hemos hecho. En mi experiencia yo lo he experimentado, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, de la forma que menos esperamos. Sí vienen situaciones a nuestra vida, pero el Señor trae la respuesta con ello. Salmo número 5, le damos lectura a todos para la gloria del Señor Jesucristo. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera la meditación mía, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y esperaré, porque tú eres un Dios, porque tú no eres un Dios que ame la maldad, que habitará junto a ti. No estarán los insensatos delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre de sangres y de engaño abominará Jehová, y yo en la multitud de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré al templo de tu santidad en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque no hay en su boca rectitud. Sus entrañas son pravedades, sepulcro abierto su garganta, con su lengua lisonjearán. Desbarátalos, oh Dios, caigan de sus consejos, por la multitud de sus rebeliones, échalos, porque se rebelaron contra ti. Y alegrarse han todos los que en ti confían, para siempre darán voces de júbilo, porque tú los defiendes, y en ti se regocijarán los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, lo cercarás de benevolencia con un escudo. Así es, hermanos, la palabra de Dios. El Señor será un escudo, el Señor será nuestro protector en todo momento. Vamos a una oración más, hermanos, delante de la presencia del Señor Jesucristo, y a poner en las manos de Dios a los siervos de Dios, a mi hermano Ángel como siervo de Dios de la congregación de Ciudad Cuauhtémoc, y a cada uno de sus siervos que se han enfrentado con situaciones de diferentes tipos, principalmente en salud, se han enfrentado con esta situación de lo que estamos viviendo actualmente, pero el Señor ha sido bueno con cada uno de ellos. El Señor ha mostrado su voluntad. Quizá algunos de ellos no ha sido como quisieran, como lo esperamos, pero eso está dentro de la voluntad del Señor Jesucristo, y vamos a poner en las manos de Dios su obra maravillosa que es manifestada por medio de sus siervos. Vamos a la presencia de Dios. Padre Santo, Señor, Dios del cielo, gracias te damos, Señor, por tu infinita misericordia, Padre celestial. Tú eres bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Grande eres mi Dios y Padre celestial, Dios todopoderoso, Padre bendito, Señor. Ayúdales, Padre Santo, ayúdales, Grande Señor eres Jesucristo. Cristo, mi Dios y Padre Ayúdales, Padre celestial, bendito, Dios. Padre celestial, Señor Jesucristo. Porque tú nos concedes la vida, Señor, una vez más, Señor, de poder estar en este bendito y santo lugar, Padre celestial, Dios eterno. Padre celestial, Señor Jesucristo, Dios del Gracias, cielo, Señor. Padre celestial. Gracias, Señor Padre Jesús. bendito, Señor, Dios de los cielos, Señor. Pido, Señor, que tú les Te pedimos en esta oración, Señor, por todos tus siervos, por todos tus ministros, Padre celestial, Señor Dios. Jesús. Algunos Que tú han seas, pasado Señor, que momentos manifiestes complicados, tu Señor, poder, algunos, Señor Señor Jesús. por favor, No Señor, ha sido por tus tan hijos, Padre complicada esta celestial. situación, Señor, pero tú eres bueno, Señor. Padre eres con mío, todo, Señor Jesús. Jesucristo, Tú no Dios. quieres que se detenga tu obra, Padre. Dios todopoderoso, Padre celestial. Úsales poderosamente, Señor, úsales en grande manera, Padre bendito. Porque Guárdales, tú eres un Dios guárdales, maravilloso, Padre Padre eterno. celestial, Dios de los Guárdales, cielos, Señor Señor. Jesucristo. Guárdales, Señor Bendito Jesús. seas, mi Dios, Porque por Padre medio de ellos tú celestial, llevas Dios tu eterno, palabra, Señor. Señor Jesús. Bendícenos, Padre Por medio de celestial, ellos, Dios. Señor Jesucristo.
Glorificado seas, Padre Santo, Señor poderoso, Padre La Santo, obligación de todos, Señor Jesús, alabado todos los sea hijos, su nombre, pero Señor también, Señor Jesucristo, tú has dado esa bendición, Señor Jesús, que les pueda Alabado dedicar, sea, Señor, Señor, completo, Señor Jesús. poderoso, Padre Santo, Señor Jesucristo, Dios. Ministro, Dios eterno, Señor. Padre Dios, Señor Jesús, bendito Dios del cielo, tus manos benditas, Señor, tus siervos, Padre. Ayúdanos, Padre Padre, celestial. a poder llevarte, Señor, esto a las tuyas, Señor, esta plegaria por las cosas que me ministras, Padre Celestial. Gracias a Dios, hermanos. Sabemos que el Señor va a atender a esta oración. El Señor Jesucristo es bueno. Él va a traer esa sanidad, esa bendición, toda aquella necesidad que tengan sus siervos. El Señor la va a suplir de alguna manera. El Señor Jesucristo la conoce, pero no hay como que nosotros, como hijos de Dios y como ovejas de las iglesias, pongamos en las manos de Dios a aquellos que están trabajando para su servicio. Vamos a entonar una alabanza más, hermanos, para bendecir el nombre del Señor Jesucristo, y hagámoslo con todo gozo, hermanos, con toda alegría. Alabanza 314. Alabanza 314 para la gloria del Señor Jesucristo. Sirviendo al Salvador se siente grande amor, rindiendo adoración con todo el corazón. Así se ha de adorar al que nos libertó, al que murió en la cruz por ti y por mí, sufrió el dolor. Al solo Dios sea la honra, que nos libró con su poder para llevarnos a su mansión, para morar allá con Él por siempre. Amén. Dale tu corazón, quieres alcanzar las bendiciones de Él, tú puedes disfrutar viviendo en comunión con Cristo el buen pastor. Tú gozarás de paz, de aquella paz que da el Señor. Al solo Dios sea la honra, que nos libró con su poder para llevarnos a su mansión, para morar allá con Él por siempre. Amén. Las luchas cesarán al lado del Señor, y tu alma gozará de su perfecto amor. El ángel del Señor te guarda en derredor, pues es promesa fiel y su palabra cumplirá. Al solo Dios sea la honra, que nos libró con su poder para llevarnos a su mansión, para morar allá con Él por siempre. Amén. Si oveja quieres ser de Cristo el buen pastor, deja este mundo cruel con toda su ilusión, y a los pies de Él reposo encontrarás, y así podrás decir que Cristo es tuyo y tú eres de Él. Al solo Dios sea la honra, que nos libró con su poder para llevarnos a su mansión, para morar allá con Él por siempre. Amén. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es bueno, y sirviendo a Él siempre hay bendición, siempre hay gozo delante de su presencia, a pesar de las necesidades, a pesar de que a veces no es tan agradable.
pero el Señor Jesucristo siempre es con nosotros, siempre podemos bendecir su nombre, siempre debemos de hacerlo con alegría, hermanos, porque así como recibimos el bien delante de la presencia de Dios, también ese mal que el Señor permite en nuestras vidas que lleguen en algunos momentos complicados, también recibirlo, hermanos, quizá no decirles con alegría, pero sí sabiendo que estamos dentro de la voluntad del Señor Jesucristo. Vamos a entonar una alabanza más, hermanos, alabanza 376, y esto hace énfasis en lo que estoy mencionando, que es una dicha estar delante de Dios, es una dicha servir al Señor Jesucristo. Y al terminar esta alabanza, hermanos, voy a dar lugar a la palabra de Dios en el punto de doctrina. Y entonamos esta alabanza, hermanos, para la gloria del Señor Jesucristo. Dicha solo en Jesús la hay, dicha inefable que solo Él nos puede dar. Dicha, amor y paz, dicha que inunda mi vivir. Solo Jesús le pudo dar la inmensa dicha a mi ser, y soy feliz por mi Jesús. Vida solo en Jesús la hay, fuente inefable es el Cordero de Dios. Vida, paz y quietud, vida en Cristo nuestro Rey. Solo Jesús le pudo dar la inmensa dicha a mi ser, y soy feliz por mi Jesús. Cristo, Él es amor y paz, se compadece del que vaga en el error. Cristo, Cristo el Señor, Él es la vida eterna. Solo Jesús le pudo dar la inmensa dicha a mi ser, y soy feliz por mi Jesús. Canto, canto a Jesús mi Rey, con grande gozo dentro de mi corazón. Canto, canto a Jesús, porque Él es todo para mí. Solo Jesús le pudo dar la inmensa dicha a mi ser, y soy feliz por mi Jesús. Es una verdad, hermanos, lo que dice esta alabanza. Me quedo con algo muy hermoso en el primer renglón de la segunda estrofa. Dice: vida solo en Jesús la hay. Y el mundo nos dice que vivamos la vida, ¿no? A veces como cristianos dices que nos reprimimos, que no hacemos las cosas, que no vivimos la vida. Pero esa no es vida, hermanos. La vida solamente es en el Señor Jesús. Y voy a dar lugar, hermanos, a la palabra de Dios. Pero me despido de ustedes, hermanos, con la gracia y la paz del Señor Jesucristo. Ahorita vamos a tener que salir ahorita porque está enfermito el bebé. Pero primero, Dios, confiamos en Él, porque así como hizo la obra conmigo, con mi esposa, ya habrá el momento para testificarlo a su iglesia. Así como el Señor Jesucristo hizo su obra poderosa y la ha hecho con muchos de mis hermanos, así el Señor Jesucristo la hizo en mi hogar. Y ahorita el bebé se encuentra un poquito enfermito. Gracias a Dios ahorita está bien, está caminando, está normal. Pero para tomar las precauciones, hermanos, vamos a llevarlo al doctor. Y voy a dar lugar a hermano Samuel, y él ya va a continuar con la dirección de este culto, hermanos. Gracias y Padre Dios sea con todos ustedes.
Gloria a Dios. Amada Iglesia del Señor Jesucristo, que la paz y la gracia de nuestro Dios sea con todos vosotros. A la bendita amada Iglesia del Señor Jesucristo en la Iglesia de Ciudad Cuauhtémoc. Es un gusto poderos saludar nuevamente, hermanos, ¿verdad? Saludar, no verlos personalmente, pero sí es un gusto saludarlos, hermanos. Es una bendición el que podamos compartir en este día la palabra del Señor Jesucristo. Es una bendición, hermanos, porque hasta este día podemos contar las grandes maravillas del Señor Jesucristo. El Señor nos tiene con bendición. Yo sé que a muchos de mis hermanos los tiene con bendición, ¿verdad? Muchos los ha guardado, muchos los ha bendecido. Y nosotros somos uno de ellos, ¿verdad? Sí, ciertamente con problemas, con dificultades, con necesidades, con aflicciones. Pero hasta este momento podemos darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Saludo a todos mis hermanos también que nos están viendo, ¿verdad? Los que lo están haciendo, ¿verdad? Sea bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder compartir la palabra de Dios. Y lo voy a hacer primeramente confiando en la misericordia del Señor Jesucristo. Amén. Para esto los invito a que vayamos al libro de el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 20, versículos del 1 al 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 5. Vamos a dar unos momentos para que mis hermanos encuentren la palabra de Dios y poder dar lectura todos juntos a este versículo de la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios así. Vamos a dar lectura todos juntos para la honra y gloria del Señor Jesucristo. En aquellos días cayó Ezequías enfermo de muerte, y vino a él Isaías profeta, hijo de Amós, y díjole: Jehová dice así: dispón de tu casa, porque has de morir, y no vivirás. Entonces volvió él su rostro a la pared, y oró a Jehová, y dijo: ruégote, oh Jehová, ruégote hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad e íntegro de corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, fue palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y tú he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Dios les pague, hermanos, por la reverencia a la palabra de Dios, hermanos, y tomen su lugar, ¿verdad? En un momento, hermanos, y en esta pequeña reflexión, hermanos, doy gracias a Dios porque el Señor es bueno y misericordioso, hermanos. Y hemos puesto por título, con la ayuda del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Viendo brevemente, a grandes rasgos, la historia de este rey, del rey Ezequías, y sabemos que hubo muchas cosas de bendición en este rey de Judá. Dice que era hijo de Acaz, uno de los reyes más malos también que hubo en aquel tiempo, su padre, ¿verdad? Cuenta también la biografía de este rey, que él gobernó Judá durante 29 años, y él comenzó su vida a gobernar a la edad de 25 años, y cuenta la biografía, la historia, que fue uno de los mejores reyes de Judá. Por lo tanto, tuvo un reinado largo y bendecido en su mayoría. En este reinado de este rey, vamos a ver, amada Iglesia del Señor, varias cosas que tuvo este rey. Porque posteriormente vendrá la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué de momento, cómo puede ser posible, ¿verdad? Que para alguien que sirve a Dios, que hace la voluntad de Dios, que ama a Dios sobre todas las cosas, de momento, ¿verdad? Vamos a ver por qué le vino a él. Porque dice la palabra que estando él, dice que ni más ni menos, le dicen aquellos cayó en él, no se sabe, no cuenta la escritura que él haya estado enfermo o que venía arrastrando una enfermedad.
sino que tenemos que entender realmente el propósito del cual, por qué Dios, ¿verdad?, llamó, le dijo a esto por medio del profeta Isaías y llevarle este mensaje al rey Ezequías. La rectitud de Isaías. Este rey, hermanos, como mencionábamos, ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 18, versículos 3 y 6, nos narra algo, ¿verdad? Nos narra la historia, la rectitud de este rey, ¿verdad? Porque no era cualquier rey, era un rey joven, sí. Y dice la palabra de Dios así, y le voy a dar lectura, ¿verdad? En Segunda de Reyes, quien tenga su Biblia lo puede buscar. Vamos a dar la lectura, dice del versículo 3 al 6, dice la palabra de Dios hablando acerca del rey Ezequías. Dice, bueno, voy a leer desde el capítulo 1. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y dice, aquí ya empieza a contar la historia, el testimonio de este rey. Dice, hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Dice lo que hizo todo este rey, cuenta la historia de lo que hizo este rey en cuanto comenzó él a gobernar. Dice, y quitó los altos significaban los altares, ¿verdad? Todos aquellos altares donde sacrificaban aquel pueblo, ¿verdad? Y quebró, dice, las imágenes, y taló los bosques, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban perfume los hijos de Israel, y llamóle por nombre Neustán. Neustán tiene también un significado, dice que significa casa de metal. Dice, en Jehová Dios de Israel puso esperanza, después ni antes de él hubo otro como él en todos los reyes de Judá, porque se llegó a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Aquí vemos, amada iglesia del Señor, era un hombre recto, era un hombre íntegro, entregado, ¿verdad?, al servicio de Dios, bajo la dirección de Dios, conduciendo a un pueblo, pero siempre él no tomó decisiones como su padre, sino que él llegó, dice la palabra de Dios, que llegó a quitar todo lo malo, todo lo que había en aquel pueblo. Dice que la idolatría, los altares, dice que quebró las imágenes, dice que hizo pedazos la serpiente de bronce, ¿verdad? Todo lo que había de la idolatría en aquel tiempo, en Judá, hermano, es algo que él, este rey, Dios le hizo sentir, ¿verdad? Pero dice que era un hombre recto, un hombre íntegro, delante de la presencia de Dios. Dice que en Jehová Dios de Israel puso su confianza. Dice que después ni antes de él hubo otro como él en todos los reyes de Judá, porque se llegó a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó sus mandamientos. Él nunca tomó decisiones por sí mismo, sino que siempre todo lo que él hacía lo consultaba a Jehová. Siempre llevaba la dirección de Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, y por eso fue un hombre próspero delante de la presencia de Dios. Dice que Jehová fue con él en todas las cosas que hacía, era prosperado. Dice que él se rebeló en contra del rey de Asiria y no le sirvió. En aquel tiempo todos los reyes estaban sometidos, ¿verdad?, a los gobiernos extranjeros, aquí sobre todo al rey de Asiria, y era como los obligaban, ¿verdad?, a que adoraran a sus dioses, a que sacrificaran también a sus ídolos. Pero dice que llegó este rey y él puso un alto total a todo esto que hacía el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, ¿verdad?, para no servir ya más a dioses paganos, a ídolos. Dice, ¿verdad?, regresando un poco al relato del pasaje del que acabamos de leer en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1, y es cuando comienza la historia. Es cuando comienza la historia de este rey, ¿verdad?, cuando dice, en aquellos días cayó Ezequías enfermo de muerte, y vino a él Isaías profeta.
¿verdad? Dice que el profeta Isaías le da una orden de Jehová y le dice, ¿verdad? En el versículo que vamos de leer, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Si lo vemos humanamente, amada iglesia del Señor, ¿qué tan duro habría sido esto? Yo creo que ¿qué sentiría este rey en su corazón? Pues él como carne, sí, tenía la dirección de Dios, pero como carne, imagínese que a usted y a mí nos dijera, escucháramos la voz de Dios, nos llegara un mensaje y nos dijera, ¿sabes qué? Ordena tu casa porque mañana morirás y no vivirás. Era una sentencia, era algo que el profeta Isaías le estaba diciendo a este rey, pero ¿cómo entonces aquí nos estamos contradiciendo, verdad? Porque si hemos dicho que este rey era un rey que hacía la voluntad de Dios, que era, verdad, tenía buena relación con Dios, amaba a Dios, verdad, era recto delante de Dios, era un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas, verdad, pero hay veces, hermanos, verdad, que en nuestra vida hay situaciones, verdad, que Dios nos va a llamar la atención. Yo puedo decir delante de Dios, a lo mejor yo estoy bien, a mí no me pasa nada, pero a lo mejor hay algo dentro de mí que está estorbando, que está dañando mi vida, que solamente, amada iglesia del Señor, solamente el Señor nos conoce. El Señor conoce mi vida, usted no sabe cómo soy yo, usted no sabe qué oculto yo, usted no sabe mi pensamiento, usted no sabe lo que hay dentro de mí, qué estoy pensando en hacer. Dice, ¿verdad? La palabra de Dios, hermanos. Ahí lo invito a que si tiene su Biblia, vayamos rápidamente al segundo libro de Crónicas. Al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 32. Y ahí nos da la respuesta, hermanos, ¿por qué Dios le habló a este rey? ¿Por qué Dios le dijo, arregla tu casa, porque morirás? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios en el segundo de Crónicas, capítulo 32, 24, dice la palabra de Dios así: en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, el cual le respondió y diole una señal. Dice, mas Ezequías no pagó conforme al bien que había sido hecho, antes se enalteció su corazón y fue la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. Dice, pero Ezequías, después de haberse engreído su corazón, se humilló a él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. En el versículo 23, hermanos, quiero dar lectura también dice, muchos trajeron ofrenda a Jehová, a Jerusalén y a Ezequías, rey de Judá, ricos dones, y fue muy grande delante de todas las gentes después de todo esto. Cuenta esta historia, amada iglesia del Señor, que aquel rey era muy reconocido porque todo lo bueno que estaba haciendo, por todo lo que estaba haciendo en aquel pueblo, pero dice la palabra de Dios, hermanos, que él empezó a recibir, ¿verdad? Dice que empezó a recibir regalos, presentes que eran para Jehová, pero también dice que él también le llevaban a esos presentes, y dice la palabra de Dios que este rey se enalteció su corazón, dice que empezó a recibir la gloria para él. Él, ¿verdad? Dice que toda la gloria era para Dios, todo el agradecimiento, toda la gratitud era para Dios, pero dice que él tomó esa gloria, esa honra que le correspondía al Señor, dice que la tomó, se enalteció. Imagínense a alguien que empieza a recibir regalos, alguien que usted sabe que está haciendo algo bueno y le llevan regalos y también le dan a usted, y también usted sin merecerlo, ¿verdad? O a lo mejor merecidamente, pero lo recibe y eso le hace enorgullecerse, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en este pasaje que acabamos de leer, dice que pero Ezequías, después de haberse engrandecido su corazón, se humilló delante de la presencia de Dios. ¿Cuántas ocasiones de nuestra vida, hermanos, acontece todo esto?
que en nuestra vida, ¿verdad? Pensamos que porque creemos que tenemos un buen testimonio, creemos que porque llevamos una vida recta delante de Dios, creemos que porque somos dueños, estamos en algún ministerio, tenemos algún cargo en la iglesia, o porque Dios nos está bendiciendo económicamente, nos sentimos, nos organizamos, nos enaltecemos, ¿verdad? Y nos olvidamos la presencia de Dios, lejos de agradecerle a Dios, lejos de darle esa honra al Señor Jesucristo, la tomamos para nosotros. Entonces esto, amada iglesia del Señor, fue lo que pasó con este rey, amada iglesia del Señor, ¿verdad? Dice, muchos le traían ofrenda, dice en Jerusalén, dice, y a Ezequías, ¿verdad? Judá, ricos dones, dice, fue muy grande delante de todas las gentes después de todo esto. Y dice la palabra de Dios, hermanos, pero en aquel tiempo dice que enfermó de muerte Ezequías. Y volviendo, hermano, nuevamente al versículo, hermanos, que estábamos leyendo, hermanos, algo muy importante tenemos para reflexionar en este día. Dice la palabra de Dios, hermanos, que después de recibir este rey esa noticia de que iba a morir, y decíamos al principio, qué difícil es recibir una noticia, si cuando recibimos una noticia de alguien que está enfermo, o de nosotros que están enfermos, cuando los médicos nos dan una sentencia de muerte, cuando dicen, ¿sabe qué? Le quedan ciertas horas de vida. Le quedan ciertas horas de vida y arregla tu vida, o sea, encomiéndate a Dios. Qué difícil es, hermanos, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy importante y podemos encontrar una enseñanza muy importante de este rey de Ezequías. Dice que este rey dice que volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo. Este hombre se supone que él estaba en su recámara después de que salió el profeta Isaías. Dice que él volteó su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, ruégote, oh Jehová, hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad e íntegro corazón, que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías a gran lloro. A gran lloro, hermanos, ¿verdad? Yo no quiero imaginarme, hermano, yo cuántos de nosotros en estos días no ha sido el caso de nuestra muerte, que nos digan te vas a morir, sino por la muerte, la pérdida de un familiar, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Lloramos, con gran lloro, son llantos de dolor. Y ahora imagínense, amada iglesia del Señor, si el Señor nos hablara, porque yo creo que nadie de nosotros hemos escuchado un mensaje o alguna advertencia de esta, prepara tu alma porque vas a morir. Yo creo que no soportaríamos, amada iglesia, nos entraría el temor, nos entraría el miedo, la angustia. Pero aquí vemos, hermanos, ¿verdad? Un gran ejemplo de este rey. Sí lloró porque le dolió. Pero veamos lo que dice este rey, ¿verdad? Él se atrevió, como si Dios no supiera cómo era él, si Dios no supiera cómo somos nosotros, sino que él le decía al Señor en su oración, y se decía, ruégote. Él estaba rogando al Señor, le estaba pidiendo al Señor que decía, ruégote, hagas memoria de que he andado delante de ti. Y no porque el Señor no se recuerde, el Señor conoce nuestra vida desde que nacemos, desde que morimos, todo el recurso de nuestra vida. Él tiene nuestra vida, ¿verdad?, en sus manos y sabe qué hacemos, qué no hacemos, ¿verdad? Pero aquí dice la palabra, es que este rey se humilló delante de Dios y lloró en gran manera, se humilló y le hacía mención al Señor todo lo que había hecho delante de Dios. Pero aquí, amada iglesia del Señor, la pregunta sería para usted y para mí. Vuelvo a repetir, Dios conoce nuestra vida, hermanos. Dios me conoce a mí, Dios le conoce a usted. Y tendríamos el valor para decir al Señor, Señor, es que yo he hecho tu voluntad delante de ti. Yo creo que aquí es un momento de reflexión, amada iglesia del Señor, porque yo creo que nadie podemos decirle al Señor, es que mira, yo esto, yo aquello, yo sí predico bien, yo sí ofrendo, yo canto bonito, yo sí hago oración, yo sí, mira, no, yo creo que no tendríamos el valor para
para ser como este gran siervo de Dios, este gran rey. Y pues sí lloramos. Lo que sí podemos hacer es llorar, humillarnos delante del Señor. Y únicamente decía al Señor: Señor, tú conoces todas las cosas. Sí, está bien. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Porque Gloria a Dios. nuestro Dios es muy grande, hermanos. Sí. Nuestro Dios es grande y misericordioso, amada iglesia del Señor. Y esa es una enseñanza, hermanos, yo creo que para todos nosotros. Para todos nosotros, hermanos, yo creo que el Señor nos ha hecho sensibles. El Señor en estos días, hermanos, nos ha hecho ver muchas cosas en nuestra vida. Y le hemos pedido al Señor, hermanos, que Él sea el que nos ayude. Que Él sea el que nos bendiga, hermanos. Amén. Nosotros como familia, amada iglesia del Señor, hemos llorado, nos hemos humillado al Señor y ha sido un llamamiento, hermanos, hemos sentido como un llamamiento de parte de Dios de que cómo está nuestra vida. De nuestra familia partieron dos seres queridos que amaban a Dios. Que amaban a Dios, hermanos, y la pregunta que nos hacemos todos nosotros en estos días, no sé si usted se lo ha preguntado, y preguntas que nos hacemos muchos: ¿por qué se van los buenos? ¿Por qué se fueron ellos? Y la respuesta viene, ¿verdad? Y es que no estamos preparados. No estamos preparados, hermanos, y gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder arreglar nuestra vida en estos días. Han sido momentos, sí, de mucho dolor, de muerte, de escuchar tantos casos que se escuchan en las noticias con la gente. No hay gente que no tenga un muerto, algo en sus casas, que haya fallecido alguien, hermanos, pero ahora también vemos que todo esto, la iglesia no somos ajenos de todo esto, porque estamos en el mundo. Estamos aquí en el mundo, hermanos, y hoy la palabra de Dios, hermanos, por eso el título de este mensaje, ¿verdad? Que decía, ¿verdad? El profeta Isaías decía: dispón de tu casa, porque has de morir y no vivirás. Y qué triste sería, amada iglesia del Señor, morir en las condiciones que estamos viviendo. ¿Por qué no analizar mi vida, tu vida, hermanos, y ponernos a cuentas? Aquí no tenemos como lo hace el mundo, que van con el sacerdote, que van con el hombre a confesar sus pecados, a confesar sus faltas, y quien piensa que por eso ya van a ser salvos, van a ser perdonados. No, hermanos, aquí el único que tiene potestad para arreglar nuestra vida, para perdonarnos, es Jesucristo. Es nuestro Dios, y a Él sea la gloria, a Él sea la honra y la alabanza, amados hermanos, ¿verdad? Y sí, está permitido llorar. Está permitido llorar. El mismo Jesús lloró amargamente, ¿verdad? ¿Cuántos siervos de Dios en la antigüedad lloraron por situaciones que pasaron? Pero en ellos hubo un arrepentimiento, ¿verdad? Sí se equivocaron, como humanos que fueron, se equivocaron. Como este rey también dice que se enalteció por todos los presentes que estaba recibiendo, los halagos, y no le dio la gloria a nuestro Dios, hermanos. Pidámosle al Señor que Él sea el que nos ayude. Pidámosle a Dios, hermanos, que Él sea el que derrame sus bendiciones en nuestras vidas, hermanos. El Señor dice, la oración del versículo 4, dice que antes que saliese Isaías a la mitad del patio, dice que fue la palabra de Jehová diciendo, dice: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Qué grande es nuestro Dios, amados. La clave de todo esto, amada iglesia, es la oración. ¿Cuántos de nosotros, vuelvo a repetir, hermanos, hemos tenido esa dicha? El Señor nos ha llamado. Yo creo que si doy gracias a Dios por mis hermanos que no han pasado por una situación así.
pero dice la palabra de Dios que debemos de llorar con los que lloran y sufrir con los que sufren. Gracias a Dios por los que no han pasado una situación directamente, hermanos, pero yo creo que el Señor, nadie estamos ajenos al llamamiento de Dios, nadie. Lo que nos debe de preocupar, hermanos, en estos momentos es preocuparnos sí por nuestra vida espiritual y decir al Señor que si hay algo malo dentro de nosotros, nos ayude a sacar todo lo malo que hay en nuestros corazones, que Él sea el que nos purifique, que Él sea el que nos santifique. Si no nos damos cuenta de lo mal que estamos, pidámosle al Señor, hermanos, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos diga qué parte de nuestra vida está mal, en qué le estamos fallando a nuestro Dios, en qué estamos haciendo mal, porque nosotros no tendríamos el valor para, como dijo este rey, Señor, mira, es que yo soy íntegro, es que yo hago esto, es que a Dios no le podemos engañar, amada iglesia del Señor. A Dios no le podemos engañar, o sea, podemos engañar al pastor, a mi hermano, a mi esposa, a mi hijo, a quien está a mi lado, le podemos decir, es que yo soy esto, yo soy aquello, y por qué Dios no me bendice. No, amada iglesia del Señor, el que conoce todas las cosas es nuestro Dios. Y decirle al Señor, a lo mejor, Señor, ten misericordia. Así con humildad acercarnos a Dios, no haciéndole memoria de lo que hemos hecho, porque yo creo que no hemos hecho nada bueno delante de Dios. No hemos hecho nada que le agrade a nuestro Señor para sentirnos orgullosos, sino que al contrario le hemos fallado por algo. El Señor nos ha mandado toda esta situación, tal vez tan triste, tan no agradable, el no poder estar, créanme hermanos, que el estar predicando sin nadie en el frente, hermanos, y yo no sé si estén viendo o no, pero es algo raro, es algo muy diferente, hermanos. Dios nos permita, amada iglesia del Señor, un día volvernos a reunir, hermanos. El Señor contesta. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo, dice que para este rey inmediatamente fue cuestión de minutos que la respuesta de Dios llegó. ¿Y cuál fue la clave de todo esto para que haya respuesta? Dice que se humilló y lloró Ezequías con gran lloro. Dice la palabra de Dios también en el versículo anterior, que él se encerró en su recámara y ahí le clamó a Dios. Dice la palabra, cuando tú estás en tu recámara, enciérrate en secreto y clámale a tu Padre que está en secreto y Él te recompensará en público. Amada iglesia del Señor, Dios nos va a responder cuando Él lo así crea conveniente, puede ser hoy, mañana. Solo pedir al Señor que Él haga su voluntad en cada uno de nosotros. Y si llegase el momento que algún día tengamos que partir delante de su presencia, nos vayamos, ¿verdad?, tranquilos, que nuestra familia se queden tranquilos, bendiciendo, alabando el nombre del Señor Jesucristo, amada iglesia del Señor. Sigamos adelante, amada iglesia, ese mensaje que hoy Dios tiene para con nosotros, hermanos. Que hoy Dios tiene para con nosotros, hermanos. Los invito a que nos pongamos de pie, amada iglesia del Señor. Amén. Y vamos a continuar, hermanos, con el servicio de esta tarde, hermanos, y llega el momento, hermanos, de las peticiones. Llega el momento, hermanos, de las peticiones. Hay mucho por qué orar. Yo no tengo ahorita a la mano las peticiones que hay en la iglesia de Ciudad Cuauhtémoc, pero ya las hemos escuchado. Hay mucha necesidad, hermanos, por esta enfermedad. Hay mucha necesidad, muchos enfermos, muchos contagios. Y como les decía hace un momento, nosotros como familia hemos llorado, sí. Hemos sufrido, hermanos, por la pérdida de dos seres queridos, hermanos, pero el Señor está haciendo la obra. El Señor ha hecho por medio de esto un llamamiento como familia de nosotros, hermanos, se los cuento. El Señor nos ha bendecido, ha confortado nuestros corazones, nos ha unido como familia, aunque todos estamos en diferentes lugares, en diferentes ciudades. El Señor nos ha permitido por esos medios de transmisión, hermanos, unirnos y darle la gloria a nuestro Dios. Agradecerle a nuestro Dios, hermanos, nos ha unido más como familia, ¿verdad? Nos hemos apoyado, sido ese apoyo, hermanos, y gracias a Dios por esta grande bendición que el Señor nos ha concedido. Dice la palabra de Dios, y yo decía también hace un momento, darle gracias a Dios, darle gracias por mis hermanos que no han sido, y que se han guardado, que no han sido contagiados. Gracias a Dios, porque si Dios los ha guardado, ¿verdad? El Señor ha tenido misericordia de nosotros, a mi esposa y a mí, a mis hijos, excepto a mi hijo Abby, hermanos, pero de ahí en fuera el Señor, hermanos, ya ha tenido misericordia, hermanos, de cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros tenemos motivos
para darle la gloria a nuestro Dios, hermanos. Oremos por todos mis hermanos. Vamos a preparar la alabanza 368. 368, 12 estrofas y el coro. Y enseguida vamos a hablar por todas las peticiones de la iglesia. Cuántos enfermos, cuántos dolor hay en varios hogares por la partida de sus seres queridos, hermanos. Que el Señor siga mandando consuelo en todos sus corazones, hermanos, ¿verdad? Escuchábamos también la petición de nuestro hermano Isaí, de nuestra hermana Cintia, de su bebé, hermanos, está enfermito. Vamos a orar por este bebé, por Isaac Daniel. Que el Señor sea el que haga la obra en este pequeño, hermanos. Alabanza 368 y enseguida oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Hay una cosa importante en esta vida, muy importante para que puedas triunfar, mucho mejor que la riqueza y la comida. Encontrarás que más sublime es orar, orar y orar y más orar, orar y orar y siempre orar, orar para que puedas triunfar y más orar y más orar y más orar. Cuando me encuentro frente a Cristo de rodillas en la mañana, cuando estoy frente al altar, cuando las lágrimas empapan mis mejillas, veo la paz de Jesucristo al orar, orar y orar y más orar, orar y orar y siempre orar, orar para que puedas triunfar y más orar y más orar y más orar. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, por todas las peticiones. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de ellos. Padre celestial, todopoderoso, Padre mío, Señor. Estoy delante de tu divina presencia, mi Dios, Señor. Estoy delante de ti, Padre Santo, Señor. Porque tú eres bueno y misericordioso, mi Dios. A ti damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre bendito, Señor, Dios del cielo. Padre mío, Señor, ayúdanos, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, a todos mis hermanos, Señor, que están pasando por aflicciones, por luchas, Señor. Derrama tus bendiciones, Padre celestial, Dios bendito, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor, Dios.
Bendícenos, Padre Celestial, Señor. Tranquilidad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a preparar nuestra vida, Señor. Padre mío, Cristo. Arreglar nuestra vida, Padre. Tantas cosas, Señor. Cuántas cosas, Señor, nos están estorbando, Padre mío. Cristo. Cuántas cosas nos faltan por hacer, por corregir, Señor. Tal vez nosotros pensamos y creemos que estamos bien, Señor, pero no es así. Tenemos muchos errores, Padre mío, muchas faltas delante de ti, mi Dios, Señor. Líbranos de tu presencia. Danos sabiduría, Señor, entendimiento para hacer tu voluntad, Señor, para ser hombres y mujeres íntegros delante de ti, caminar en rectitud, en santidad, Padre mío, Señor, Dios. Dios Todopoderoso, Padre mío, Señor. Bendice a todos mis hermanos que están enfermos. Yo tal vez no tenga esa lista en mis manos, Señor, pero tú sí conoces a aquellos que están internados, Padre mío, que están en recuperación, los que han perdido un familiar, Señor, confórtales por todas las necesidades que hay, Señor. Por esta oración también te pido, Señor, por mi nieto, Señor. Este bebecito, Isaac Daniel, Señor, sánalo, Padre mío. Yo sé que tú tienes poder, Señor. Que antes de acudir al médico lo ponemos en tus manos, Señor. Que tú seas el que obre, Señor, y quites todo malestar de su cuerpo, Padre mío, Señor, Dios. Bendice mi hogar, Señor. Ayúdame a seguirnos preparando, Padre bendito, Señor, Dios del cielo. Padre celestial, Dios. Bendícenos, Señor, Dios todopoderoso, Padre. Danos entendimiento, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Padre bendito, Señor. Padre celestial, Dios todopoderoso, Señor Jesucristo. Alabado sea tu nombre, Señor Dios. Bendícenos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Conforme a tu voluntad, Señor. Conforme a tu voluntad, Padre celestial, Dios eterno. Ayúdanos, Padre celestial. Gracias, Señor. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Damos gracias a Dios, hermanos, porque le hemos clamado al Señor. El Señor dice, ¿verdad?, en su palabra: clámame en el día de tu angustia y yo te responderé. Y el Señor es fiel, hermanos, en sus promesas, ¿verdad?
De algo tenemos que aprender, hermanos, de todo esto. Es algo muy importante, es esperar en Dios. Amén. No hay, ¿verdad? Dice la alabanza que cantaba anteriormente, dice, hay una cosa importante en esta vida para poder triunfar. Y esa Así es es. la oración. Amén. La oración, no hay otra cosa, hermanos, ¿verdad? Si tengamos todo el dinero del mundo, seamos los más ricos del mundo, ¿verdad? Miro aquí en ese tipo de enfermedad que está pasando, gente de dinero que su dinero no la ha podido salvar, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí el más importante es estar en la presencia de Dios, Así es. hermanos. Aleluya. Vamos a seguir adelante, hermanos, con estas vidas. Vamos a entonar la alabanza 376 y seguiremos dándole la gloria y la honra a nuestro Dios, hermanos, ¿verdad? Con esta alabanza 376. Dicha solo en Jesús la hay, dicha inefable que solo Él nos puede dar, dicha amor y paz, dicha que inunda mi vivir, solo Jesús le pudo dar la inmensa dicha a mi ser, y soy feliz por mi Jesús. Vida solo en Jesús la hay, fuente inefable es el Cordero de Dios. Vida, paz y quietud, vida en Cristo nuestro Rey, solo Jesús le pudo dar la inmensa dicha a mi ser, y soy feliz por mi Jesús. Cristo, Él es amor y paz, se compadece del que vaga en el error. Cristo, Cristo el Señor, Él es la dicha eterna, solo Jesús le pudo dar la inmensa dicha a mi ser, y soy feliz por mi Jesús. Canto a Jesús mi Rey, con grande gozo dentro de mi corazón. Canto a Jesús, porque Él es todo para mí, solo Jesús le pudo dar la inmensa dicha a mi ser, y soy feliz por mi Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, amada iglesia, el Señor. Démosle la gloria y la honra a nuestro Dios, hermanos, porque nuestro Dios vive. Nuestro Dios, ¿verdad? Él vive y reina para siempre. Es una bendición, hermanos, ¿verdad? El poder estar compartiendo con ustedes, ¿verdad? No estamos jugando a un culto, ¿verdad? Sino que este presente que usted y yo estamos elevando está llegando delante de la presencia del Señor Jesucristo. Sí, ciertamente nos sentimos raros, les decía hace un momento. Dice una parte de la escritura, dice
Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir Aleluya. en su templo. Cuán importante, hermanos, son las reuniones de los hijos de Dios en las congregaciones. Pero no sé usted qué ha sentido en estos días, cómo se ha sentido, porque si algo le puedo decir, hermanos, y eso es algo muy cierto, no son vacaciones para nosotros. Para los hijos de Dios no son vacaciones. Sí, a lo mejor ya no vamos al templo por las circunstancias que están, pero no debe ser momento de relajamiento, hermanos. Yo creo que la palabra de Dios fue muy clara, hermanos, y debemos de, en estos días, hermanos, ¿verdad? No sé si usted se reúna con su familia entre semana, aparte de las reuniones que tenemos, hermanos, pero es importante de seguir luchando, de seguir bendiciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Anhelamos sí ya estar en la casa de Dios, pero mientras eso sigue, hermanos, yo no sé el día que nos permitan ya las autoridades acercarnos a la casa de Dios, cómo vayamos, en qué condición vayamos, si nos afectó, si no nos afectó todo esto, hermanos, pero yo le recomiendo, hermano, ¿verdad?, que busquemos a Dios en oración. Ahorita ya ni siquiera es una relación de pastor, miembro, congregación, sino que la relación que tenemos ahorita, amada iglesia del Señor, es una relación directamente Dios y su Hijo, Dios y nosotros, ¿verdad? Aquí no tenemos al pastor para que nos corrija, para que nos llame la atención. Él no nos anda cuidando qué hacemos mal, qué hacemos bien, pero el que sí nos cuida ¿verdad?, nos corrige es el Señor Jesucristo. Es el que nos bendice y es el que no nos desampara, amada iglesia del Señor. Entonces, hermanos, yo los invito a que sigamos gozándonos, sigamos alabando y bendiciendo el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a entonar una alabanza más, hermanos, ¿verdad? No hay testimonios de alabanzas, ¿verdad? Es lo que también es lo raro que tenemos, pero Dios nos va a ayudar, hermanos. Yo los invito a que entonemos la alabanza 587, y enseguida vamos a dar lugar a la palabra de Dios en esta tarde. Que el Señor sea el que use ese vaso que ya Él ha designado para que nuestra alma sea alimentada, para que nuestro corazón sea lleno de la presencia de Dios, y ya después de lo que vayamos a hacer posteriormente, salgamos confiadamente a hacer todos nuestros pendientes que tenemos. Dos estrofas y el coro de esta alabanza, y enseguida mi hermano que está designado tomará este santo lugar. Amén. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra.
Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Amén. Vamos, hermanos, a estar atentos a la palabra del Señor Jesucristo, hermanos. Sea Dios el que nos hable Sí, amén. en esta Aleluya. tarde con su bendita y santa palabra. Tome su tiempo, mi hermano. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes, los que estamos conectados en este momento. Quisiera invitarlos a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan. Vamos a ver un poco de este Evangelio y esperamos abrir nuestras cosas que a lo mejor que a veces es necesario que las recordemos nuevamente para poderlas poner por obra. Amén. Vamos a abrir capítulo 3, versículo 16. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Es un versículo en el cual se han compuesto muchas alabanzas, se han escrito muchos temas, muchas reflexiones acerca de este versículo, pero vamos a ver un poquito acerca de en qué contexto está escrito y qué podemos nosotros adquirir de este versículo. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. San Juan 3, capítulo 3, versículo 16. Todos juntos dice así la palabra de Dios. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios les pague, ocupen sus lugares. Los que puedan hacerlo en sus lugares, ocupen sus lugares. Y los que también van a ver este video después, porque algunos no están conectados, pero los que lo verán después puedan también ir con detenimiento, tengan sus Biblias hacia la mano. Este versículo, hermanos, muchas veces lo hemos escuchado para predicarle a una persona que viene del mundo, que no conoce de Cristo, que nunca ha sido cristiano, o que también se encuentra en su negativa, ¿no? A que Dios no le ama, o se siente esa persona alejada de Dios porque Dios le ha rechazado o le ha pasado algo en su vida y al primero que culpamos de lo malo es al Señor, es a Dios, pero muchas veces no es así para que nos pasen cosas malas, sino que al contrario, Dios quiere hablar con nosotros. Y precisamente en este versículo, lo que está antes de llegar a ese versículo, el Señor Jesucristo utiliza una historia del Antiguo Testamento que está en Números capítulo 21 y tiene también su contexto, el cual tiene una enseñanza para todos nosotros. Vamos a ver, primeramente vamos a regresarnos al versículo 1 de este capítulo 3 y vamos a encontrar que dice ahí que el Señor Jesucristo recibe una visita de un hombre llamado Nicodemo. Este hombre llamado Nicodemo, rápidamente, se encontraba él de noche, o va de noche a donde estaba el Señor Jesucristo. Quiere decir que él estuvo durante el día investigando o estuvo siguiendo a la multitud, porque debemos recordar que antes de que llegáramos a este capítulo, el Señor Jesucristo acaba de comenzar su ministerio. Él comenzó, tiene más de 30 años, él fue bautizado por Juan, él comienza a predicar el Evangelio del Reino, comienza a predicar el Evangelio y acaba de pasar la Pascua o está la Pascua en ese tiempo. No podemos ser tan precisos porque la Biblia de capítulo a capítulo no es cronológico, pero el capítulo 2 dice que acababa de pasar la Pascua o que estaban celebrando la Pascua. El Señor Jesucristo dice que comenzaban a seguirlo y que había hombres que lo comenzaban a seguir, pero dice que él no se fiaba de esos hombres porque él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Asimismo, cuando llegó Nicodemo, él no le rechazó, aunque llegó de una forma de noche a escondidas, fue más por el qué dirán, pero su intención era una intención correcta porque él quería conocer la verdad. Él no quería que los demás vieran, sus compañeros principales de los fariseos, no quería que vieran lo que estaba haciendo, porque nadie quería creer en Jesús. Estaban escandalizados porque había un hombre que se estaba levantando, todavía no había hecho quizá grandes milagros, todavía llamativos, no había resucitado a ningún muerto el Señor Jesucristo, porque eso fue lo que más encendió la ira de los fariseos, de los saduceos. Eso fue lo que provocó que le quisieran matar. Todavía no perseguían al Señor Jesucristo. Pero sin embargo, Nicodemo, uno de los principales, él quería guardar esas apariencias. Llega Jesús de noche y le pregunta, o más bien le dice,
Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro. Él no reconoce que es el Mesías todavía, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Él comenzó su ministerio y el Señor Jesucristo comienza el ministerio, y quizá hoy en día podamos ver quizá que no hay tantos milagros como quisiéramos que hubiera, y no porque la mano de Dios haya acortado o porque Dios ya no sea suficiente para hacerlo, sino que el ministerio de Jesucristo el Señor, ¿cómo podía llegar a un pueblo que estaba acostumbrado a ver milagros, que el maná descendía del cielo, que el mar se abría en dos, que un hacha de metal era subida de lo profundo de una laguna hasta la parte más alta? Eso era un milagro. ¿Cómo acostumbrar a un pueblo que vio descender el fuego del cielo? ¿Cómo llamar la atención de ese pueblo, que era un pueblo bastante difícil de impresionar? Tenía que venir alguien que hiciera milagros, comenzara a sanar enfermedades, comenzara a predicar de esa forma para llamar su atención de ese pueblo, el pueblo de los judíos. El Señor Jesucristo comienza de esa forma, y Nicodemo es uno de ellos, de los cuales es su atención captada por esos milagros. El Señor Jesucristo se encuentra con Nicodemo. Vamos a brincarnos esta parte que está aquí en medio, que dice del nuevo nacimiento de agua y de espíritu, pero sí quisiera mencionarles, solamente se hace referencia en este versículo, dice, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, en el versículo 5. No podemos enfocar esto, no podemos decir que esto es que para poder entrar en el reino de Dios hay que bautizarse en el agua y ser espiritual. ¿Por qué no podemos enfocarlo, o por qué no podemos aplicar este versículo a esto? Porque al que le está hablando es a un fariseo. El Espíritu Santo todavía no descendía, todavía ni siquiera era... en Juan, el capítulo 16, 15, 16, comienza el Señor Jesucristo a preparar a los discípulos, solamente a ellos, a los 12 discípulos, a prepararlos para la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, con un propósito solamente, que fueran testigos de lo que habían vivido con él durante este tiempo. A este fariseo no podía predicarle él, bautízate en el nombre de Jesucristo, porque ni siquiera había muerto, ni siquiera sabían que iba a morir, sino que el Señor Jesucristo, él también comienza a bautizar. En el versículo 22 de este capítulo dice que él, pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos y bautizaba. ¿Quién? Jesús. Y bautizaba también Juan en Edom. Jesús bautizaba también, pero ¿en qué bautismo? En el de arrepentimiento. No podía Jesús bautizarlos en el nombre de Jesucristo. No podía hacer eso, era algo incongruente en ese momento. Él los bautizaba en el bautismo de arrepentimiento a los judíos, no a ningún gentil todavía, a los judíos, porque dice el versículo, el capítulo anterior, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces se abrió una oportunidad para todo aquel que viniera. Esa parte es importante decirla, no vamos a enfocarnos más en eso, del nuevo nacimiento. Vamos a brincarnos hasta la parte que dice el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y llegamos al versículo con el cual comenzamos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí debemos recordar y puntualizar esto, que no ha cambiado de diálogo, no ha cambiado de persona, de receptor. Sigue hablando con Nicodemo en este momento. A él le está platicando esto. ¿Por qué le platica esto? Porque él sabe, si tú le platicas en este momento a una persona que nunca ha escuchado la palabra de Dios, nunca ha leído Números, el libro de Números, que en aquel tiempo hubo una serpiente, o que Dios levantó una serpiente para que cualquiera que fuera picado fuera salvado, no te va a entender, no va a saber de qué estamos hablando. Pero este hombre, Nicodemo, sabía perfectamente de qué estaba hablando el Señor Jesucristo, porque en Números capítulo 21 está precisamente esta historia. Vamos rápidamente a este libro de Números capítulo 21 y vamos a encontrar, no vamos a leerlo todo, vamos a encontrar donde dice
21:5 dice, y habló el pueblo contra Dios y Moisés. Números 21:5. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano? Esa fue la queja que levantó el pueblo contra Dios, dice el versículo, y contra Moisés. No solamente se quejaron contra Moisés, sino también contra Dios, porque en ese momento habían ganado una victoria, pero tenían que pasar por el medio del pueblo de Edom, pero no quisieron pasar, no lo dejaron pasar, tenían que rodear esa tierra y pasar por el desierto para continuar con su camino. Y eso les molestó demasiado porque tenían que rodear un pueblo que fácilmente podían accesar. Si ya habían ganado una batalla, podían ganar otra. Pero no era lo que ellos quisieran, sino que lo que Dios quería que pasaran. Entonces se quejan, dice, ya no queremos más maná, ya no queremos más pan. No hay agua, no hay pan, no hay sombra, estamos fastidiados ya del maná. Como consecuencia de esto, de una queja de un Dios hacia un Dios bueno que los rescató de la esclavitud y que ahora los quería llevar a un lugar donde fluía leche y miel, pero que el camino no iba a ser fácil, lo que ellos dijeron fue, estamos fastidiados. Dice el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Los mordían y eran muertos. Eran serpientes venenosas que los mordían y eran muertos. Y no solamente había una, sino que donde quiera que estaban, los habían mordido. Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, ahora sí arrepentidos, pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera. Y será que cualquiera que fuere mordido, mirare a ella, vivirá. Solamente con mirar a esa serpiente que iba a poner Moisés en el tabernáculo, en el lugar de la bandera, en el lugar más alto, donde quiera que se encontraran y fueran mordidos, iban a voltear en su dolor, pero tenían que voltear primeramente a esa serpiente. No podían primeramente acudir al curandero, acudir al médico, acudir a su persona de confianza, sino que tenían que acudir a un solo lugar, en un solo punto. Era un punto alto, donde había una figura representando lo mismo que les había mordido, el mismo veneno. Tenían que volver a mirar a la serpiente. Lo que los mordió fue una serpiente, tenían que volver a ver a la serpiente. Es así que llegamos a ese punto en el cual Nicodemo recuerda esta historia, que por algo le repitió eso, o le recordó eso. Ustedes se quejaron y Dios trajo la solución. Dios los castigó por el pecado, y el pecado es la muerte, pero a través de la muerte va a haber un levantamiento. Igualmente como esa serpiente, Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, va a ser levantado de esa forma para que cualquiera que lo vea, a Él, cualquiera que crea en Él, sea salvo, que no encuentre en Él condenación y mucho menos muerte. Pero por eso le habla del nuevo nacimiento. No una muerte física, sino una muerte espiritual. Porque hoy en día no sé cuántos niños nazcan al día en el mundo. No sé cuántas personas mueren en el mundo, pero esos son solamente cifras, es carne nada más. Lo que Dios decidió salvar es nuestra alma. ¿A través de quién? De Jesucristo. Dice, le está platicando esto a Nicodemo, tiene que ser el Hijo del Hombre levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios a este mundo. Amó Dios a esas generaciones, a este siglo. No ama lo que se practica en el mundo, sino ama a las personas que están en este mundo. Estamos todavía en esta era de Jesucristo, después de Jesucristo, perdón. Quiere decir que sigue amando a todas las personas que nacen, a todos los niños que nacen, los sigue amando y los sigue esperando. Por eso, que creyéramos en Él. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condenase al mundo, mas para que el mundo sea salvado por Él. Sea salvado por Él. No va a haber otra solución, no va a haber otro camino. Hoy en día la gente está preocupada por una pandemia, por un virus, pero incluso veía en la mañana una imagen que sí nos provocaba, no risa, pero sí como que
no es algo muy sano, decían ya escandalizándose de el cubrebocas ya es de la bestia, porque es como, va a ser como el sello de la bestia, ¿no? Que obligatorio para comprar, para comer. No debemos de hacer eso porque es salud. Una cosa es la fe y otra cosa es la salud. Tanta fe tenía Dios o Moisés en el pueblo hacia Dios, tenían fe, pero era tanta su fe que tenían que obedecer a Dios, y el pueblo de Israel tenía un lugar específico para las necesidades higiénicas. No tiene nada que ver la fe con la higiene, absolutamente no tiene nada que ver. Entonces, si están pidiéndonos en este momento normas, reglamentos, tenemos que acatarnos a eso, no decir, ay, no, es que ya es para preparando el camino del anticristo. Cuando el anticristo venga, si usted cree en Jesucristo, si usted cree en el Hijo del Hombre, creen que Dios le ha preparado la salvación a través de su Hijo, quizás solamente lo veamos de lejos o los principios, pero ya no vamos a estar aquí. Y si usted dice, tengo miedo de que me vayan a obligar a ponerme el sello, la marca, tenemos que meternos a leer la Biblia, a estudiar la palabra de Dios y no temer a cosas que ni siquiera quizá vamos a ver. Dios vino a salvar nuestra alma a través de Jesucristo el Señor, de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, no importa qué edad tengan. Y si es el momento preciso para predicar de esto, tenemos que enseñarle a la gente o enseñarle que Dios trae como consecuencias al mundo, no castigos, sino permite cosas, consecuencias que hombres tengan errores y puedan producir un virus o que salga algo así al mundo, pero con un propósito, que volteemos a ver a Dios, que volteemos a ver a Dios. Y este hombre, precisamente llamado Nicodemo, que buscaba la verdad, él fue de noche un día a ver a Jesús en busca de la verdad y encontró esta verdad, que él tenía que nacer de nuevo, no seguir con sus enseñanzas fariseos, seguir practicando enseñanzas de hombres ni doctrinas de hombres y solamente reglamento inventado por el hombre, lavarse las manos, que debían hacer esto y aquello, pero su vida interior era una vida solamente de apariencias, solamente porque los veía el líder de la sinagoga o solamente porque los veían los que estaban alrededor de la sinagoga o los que seguían para que le pudieran dar su dinero como fariseo, como rabino. Tenía que él volver a nacer, tenía que ver a Jesús cuando fuera levantado y tenía que andar en obras de luz para que él pudiera alcanzar esta salvación. Y vamos a ver a Nicodemo después. No sabemos si se convirtió al final de cuentas, pero en este mismo evangelio de Juan vamos a ver en el capítulo 19, versículo 39, nuevamente a este hombre llamado Nicodemo, que reaparece en la historia. Ha pasado muchos días ya. El Señor Jesucristo predicó, levantó muertos, sanó paralíticos, fue arrestado en el Getsemaní, fue llevado al pretorio, fue juzgado, fue sentenciado a muerte por el pueblo de Israel, por el pueblo judío, y ahora Él ha entregado el Espíritu. Ahora Él le ha dicho, consumado es, ya está muerto, y antes de que quiebren sus huesos, dicen, está muerto, perforaron su costado y ya no hay sangre, ya solamente brotó un poquito de agua, ya murió, entregó el Espíritu. Sucede lo que sucede en otros evangelios que nos cuentan, la tierra tiembla, el cielo se oscurece, el velo es partido en dos. Ese evangelio es para los que tienen otro conocimiento, para los judíos. Este evangelio de Juan nos va a narrar para nosotros, los que no conocíamos nada de la escritura, que viene un hombre llamado Nicodemo en el versículo 39, dice, y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y envolvieronle en lienzos con especies, como es costumbre de los judíos sepultar. Aparece nuevamente ahí. Ya no apareció de noche. Ya apareció él. No le importó ya lo que pensaran de él, sino que llevó de lo que él tenía, de su economía que era muy buena. Tomó ahí, dice que eran como 100 libras de aloes y de mirra. Y dijo, dénselas. Él entendió en ese momento, él volteó a ver a Jesús, él volteó en ese momento a ver la única salvación y comprendió que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, que era el Redentor del mundo, el que había enviado Jesucristo para poder alcanzar la salvación. No sé si él renunció,
a ser fariseo. Lo que sé es que esta acción nos enseña que él dejó el qué dirán para poder aceptar a Jesucristo, poder entregarle a Jesucristo su vida quizá más adelante. Pero así como él, encontramos otros hombres que encontraron a Jesús, o Jesús los encontró a ellos, pero que tenían que buscarla a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. Pero en esta tarde, el Señor Jesucristo nos recuerda que Él nos ama y que ha enviado a su Hijo con un propósito, nuestro Dios, de salvar a la humanidad, de salvar a todo aquel que en Él cree y que no quiere que se pierda ninguno, pero no solamente por un virus, sino que hay algo más poderoso que eso, que es el pecado, y que todo aquel que peca y que vive en pecado, la consecuencia es la muerte espiritual. Vamos a poder hacer una casa, vamos a poder tener un buen trabajo, vamos a poder tener familia aún viviendo en pecado. Lo podemos hacer, lo pueden hacer las personas y van a llegar a morir. Pero ¿qué hay después de eso? Nosotros, ustedes y yo, que tenemos conocimiento de Cristo y que ahora el Espíritu Santo está en nuestro corazón, y cuando cometemos un error el Espíritu nos redarguye y nos guía al Señor Jesucristo nuevamente, tenemos una nueva conciencia, una nueva mentalidad, y ahora cuando pasa eso en nuestra vida, regresamos, buscamos a Jesús, porque nuestra vida no puede permanecer en esa forma, en esa condición de pecado. Ya hemos sido sacados de ahí. No tenemos que hacer otra cosa, no tenemos que desgarrarnos el corazón, no tenemos que desgarrar nuestras rodillas. Si usted quiere hacerlo, lo puede hacer, pero no espere que por eso Dios lo acepte con más agrado. No espere que por eso Dios le vaya a dar un lugar especial en el cielo. Usted solamente debe creer en Jesucristo, debe de hacer lo que Él ya dejó establecido, y entonces sí entra en el reino de los cielos. Las coronas, dice la palabra de Dios, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. El que sea fiel hasta la muerte, él va a recibir una corona de la vida. No quiere decir que no va a entrar al cielo. Tenemos la entrada al cielo por fe en Jesucristo. ¿Quieres esa corona de la vida? ¿Quieres una corona para poderla arrojar a los pies de Jesucristo? Hay varias coronas que vienen en la Biblia, pero no significan que tengas que hacer algo especial para entrar al cielo, sino que para obtener esa corona. Jesucristo, el Señor, quiere que seamos salvos y que entendamos que a través de la palabra de Dios vamos a comprender lo que Él tiene para nuestras vidas. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. Mi hermano Samuel terminará este servicio. Dios bendiga. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, damos gracias a Dios por su palabra, hermanos, porque el Señor nos ha bendecido en este día, hermanos. Quiero invitarlos, hermanos, para que demos bienvenida a la palabra de Dios con una alabanza más, hermanos, y después oraremos, dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha concedido en este día. Alabanza 582, dice esta alabanza: Cristo promete que un día. Entonces, con esta alabanza damos bienvenida a la palabra de Dios, enseguida oramos, dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Cristo promete que un día feliz llevarme a gozar a un lugar tan precioso donde no hay que llorar. Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor, en donde cantan las almas, gloria al buen Salvador. Cuando yo anduve en el mundo, sin consuelo en mi dolor, ahora voy muy feliz, tengo promesa de amor. Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor, en donde cantan las almas, gloria al buen Salvador. Yo sé que Cristo prepara una mansión celestial para que canten las almas, siempre el buen Salvador. Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor, en donde
las almas, gloria al buen Salvador. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Qué hermosa promesa, ¿verdad?, que nos da el Señor Jesucristo en este día. Dice que hay un lugar tan precioso, ¿verdad?, donde el Señor nos promete llevarnos, donde ya no habrá sufrimiento, donde ya no habrá dolor, ¿verdad? Y por eso es lo que estamos luchando. Algún día llegar a la presencia de Dios, pero haciendo su voluntad, ¿verdad? Caminando siempre en su camino santo, ¿verdad? Y algún día ya no sufriremos, ya no padeceremos nada en esta tierra, pero para eso tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios, obedecerle, cumplir con todos sus mandamientos. Hermanos, que el Señor nos ayude. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por esta bendición que el Señor nos ha concedido. Démosle gracias a Dios y no nos olvidemos de orar por todas las peticiones que hay en el pueblo de Dios, ¿verdad? Todos hay necesidades, que el Señor siga obrando maravillosamente en cada uno de esos corazones que están padeciendo. Padre celestial, Dios todopoderoso, Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, Dios todopoderoso, Padre santo, Señor, porque tú eres grande y misericordioso, Padre celestial, Dios eterno. Grande eres, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, mi Dios. Porque eres bueno, porque eres misericordioso, Padre celestial, Dios de los cielos, Señor. Bendito seas, Padre celestial. Te damos gracias, Señor, por estos momentos de adoración, por estos momentos, Señor, en el cual rendimos tributo a tu nombre, Señor, en el cual hemos dado la gloria a tu nombre, hemos engrandecido tu nombre, Padre bendito, y toda la gloria, Señor, toda la honra es para ti, mi Dios, Señor. Yo reconozco tu grandeza, Señor, tu soberanía, mi Dios, que eres un Dios maravilloso, un Dios de amor, de misericordia, Padre mío, Señor. Padre mío, te pido que tengas misericordia de tu iglesia, Señor, por todos mis hermanos que están sufriendo, Padre mío, algún malestar, alguna pérdida de un familiar, Señor, te confortes. Te pido también por mi bebé, Señor, este bebé de Isaac Daniel, Señor, que tú sanes, Señor, que tú quites todo malestar. Tú sé que tú lo vas a sanar, Padre bendito. Está en tus manos este pequeñito, Señor. Guárdalo, Padre Santo, Señor, por los medios, Señor, para que sea atendido, Señor. Yo sé que tú conoces ya todas las cosas, Padre bendito, Señor, Dios del cielo, Señor. Padre celestial, Señor Jesucristo, Dios todopoderoso, Padre Santo, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Padre bendito, porque hemos sido llenos de tu palabra, Señor, en este día, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Jesucristo, desde ahora y para siempre, Señor. Gloria a Dios. Preparemos, hermano, la lectura del Salmo número 23. Salmo número 23, y con este salmo damos por concluida esta reunión, en el cual hemos alabado y bendecido el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 23, todos juntos, para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Guiaráme por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Mandamos gracias a Dios, hermanos, por esta bendición. A todos mis hermanos que pudieron seguir esa transmisión, la verdad, Dios les bendiga, Dios les guarde, verdad. Fue un gusto saludarles, hermanos, y es una bendición. Reciban un saludo de mi familia, verdad. Todos ya los extrañamos, verdad. Esperamos en Dios verlos pronto, verdad, y seguir adelante en el camino de Dios, hermanos.
Dios les guarde y les bendiga en su santo y bendito amor.